Pues vamos a pasar al capítulo quinto, la lógica de clases. Tanto el quinto, lógica de clases, como el sexto de relaciones lo veremos más rápidamente. Veremos solo los conceptos fundamentales. En este, como ya os indica aquí esta cita de Russell, que podéis leer, la cosa es complicada, pero solo por una serie de contradicciones que aparecerán, pero vamos a ver lo más fundamental. Aquí os recuerda que el concepto de clase es de los que más utilizaron los Principia Mathematica de Russell Whitehead y que dio lugar a multitud de discusiones lógico-filosóficas al principio de los años 30. Y para lo que nos interesa ahora, la clase sería como una continuación de lo que hemos dicho de los predicados. El cálculo de predicados encuentra su explicación más natural en la noción de clase, o sea, los predicados van a desembocar en clases. Aquí os pone este texto de Bertrand Russell. La clase puede definirse tanto extensional como intencionalmente. Acordaos, extensional se refería en aquellos, aunque sea hablar burdamente, los objetos que van a cumplir un determinado predicado, los argumentos que van a cumplir un determinado predicado, cuál es su extensión, e intencionalmente el contenido de ese predicado. Esto quiere decir que podemos definir el tipo de objeto que constituye la clase o bien definir el tipo de concepto que denota una clase. Tal es el significado de la oposición entre extensión e intensión en relación con este tema. Claro, el tipo de objeto que constituye una clase, a partir de qué predicado vas a poder formar una clase, a partir del predicado ser hombre, formas la clase de los hombres. O bien definir el tipo de concepto que denota una clase. Cuando hablamos de una clase, ¿a qué nos estamos refiriendo? Toda la serie de hombres. Esto lo tenéis aquí en la nota, lo va a explicar un poquitín más, pone algunos ejemplos. La constitución intencional de la clase sería Sócrates es humano, Sócrates tiene humanidad, Sócrates es un hombre, hasta aquí nos referimos sobre todo al significado, y cuando hablamos aquí Sócrates es uno entre los hombres, ya estamos más en la extensión. Están todos los hombres y Sócrates está dentro de esa extensión. Esta última sería la clase en sentido propio, por eso dice Russell que los hombres son la clase. Si hablamos de hombres, sin el los, sería como el concepto de clase. Cuando hablamos de clase, su concepto sería esta multitud. Y el concepto clase, hombre, sería a partir de aquello, a partir de lo que podemos establecer una clase, como vamos a ver ahora. Podéis repasar un poco esto leyéndolo con calma. Russell acusaba a un matemático anterior, a Peano, de confundir algunos de estos conceptos, pero ahora no entramos en ello. La idea es, aquí os vuelve a recordar esto, intencionalmente la clase es el correlativo de un concepto predicado, con tal de que se la considere como lo que se entiende con él. El concepto expresado, por ejemplo, por hombre o por bípedo implume, nos estamos refiriendo a ese concepto. Como nota Russell, con mucha frecuencia cuando se habla de clase se habla introduciendo una confusión del concepto clase. O sea, decimos la clase ser hombre, no, ser hombre sería más bien el predicado. La clase es todos los hombres a los que aplicas ese predicado. Desde un punto de vista psicológico es más espontáneo actuar de esta manera, sobre todo respecto a clases complicadas o infinitas, y aquí luego la cosa se va a liar mucho más con los infinitos. Se puede pensar en una clase infinita de números. Se la denota a través del concepto de infinito numerable, pues no podemos contar materialmente todos sus miembros, lógicamente. Si tú tienes una clase si tú puedes decir la clase de los hombres, al fin y al cabo somos bastantes, pero al fin y al cabo es numerable, unos cuantos miles de millones. Pero si la clase es infinita, ¿cómo la numeras? Entonces, para describir esa clase tienes que referirte sobre todo al concepto clase a partir del cual se puede establecer. Y a lo que tienes que decir es pues eso, que la clase es un infinito numerable. Hace referencia al infinito numerable, es el infinito de los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, porque hay varios tipos de infinito. El infinito, creo que nos dará tiempo a ver en algún momento la explicación de esto. El infinito de los números naturales es distinto del infinito de los números reales.
Es decir, los números recordáis, los números reales son los que no son, por simplificar mucho, acordaos, números racionales son los que vienen de la división de dos números naturales, 3 cuartos, 5 sextos, 12 quinceavos, cualquier cosa así que te inventes, esos son los números racionales, los que son la división de dos números, pero los números reales son toda otra serie de números que van más allá de los racionales. Ahí tenéis la raíz cuadrada de 2, que no la puedes reducir a la división de dos números enteros, el número pi, toda esta cantidad de cosas. O sea, en ese sentido, es un infinito mucho mayor, el infinito de los números reales, que el infinito numerable o el infinito de los naturales. Bien, dejamos eso de momento de lado. Lo que pasa es que aquí vamos a estudiar las clases desde el punto de vista de la extensión. O sea, la clase, por tanto, denota la extensión de un predicado. Donde pone predicado, pone de una intención, de un concepto, como lo queráis llamar. ¿Y qué es la extensión? La extensión es la enumeración de los términos a los cuales se aplica el predicado y lo hacen verdadero. Por eso, la extensión es el dominio o la colección de objetos que satisfacen el predicado, tomados no por la significación que asumen en la predicación, sino solo en conjunción numérica. O sea, aquí lo único que nos importa sería el tema de los predicados y su dominio. Si tienes el predicado ser rojo, el ladrillo, un ladrillo rojo se entiende, cumple el predicado ser rojo, valdría 1. Amapola también valdría. Sangre valdría, cielo no, porque es azul, con lo cual eso ahí daría 0. Así vas estableciendo el dominio del predicado ser rojo. Recuerda luego, lo que importa no son los predicados y el denotar, sino los términos puestos en relación por la palabra y en cuanto ésta hace de conjunción numérica. De modo que la clase es una cuenta A1, A2, A3, etc. O sea, en la clase incluye todo ese tipo de, o sea, todos aquellos argumentos que van a verificar el predicado. Bien. Por eso aquí no estamos tanto en la cuestión de cómo esté esto dentro de una proposición o lo que sea, sino los términos puestos en relación por la palabra y en cuanto ésta hace de conjunción numérica. O sea, en la clase tú tienes, para decir la clase del que cumple ser rojo, tendrías ladrillo y amapola y sangre y, o sea, sería como esa conjunción de todos esos términos. Bien. Y aquí llegamos a lo que, digamos, la expresión de esto que hemos planteado de una manera así más hablada con palabras, el axioma de comprensión. Por el axioma de comprensión tenemos la correspondencia entre un predicado y su clase. Se abrevia así, AXC, axioma de comprensión, y lo que decimos es que existe una clase A, las clases van en mayúscula negrita, de manera que para todo X, si X pertenece a la clase, hay doble implicación, si y solo si X cumple el predicado A. Por tanto, fijaos, el predicado lo estamos poniendo con mayúscula cursiva y la clase con mayúscula negrita. Aquí os lo explica esto. A sería el predicado ser hombre y A con negrita sería la clase de los hombres. Y entonces aquí tenemos un predicado especial que va a ser el símbolo E. Esto lo tomó Frege por el símbolo existe, porque redujo la existencia a pertenecer a una clase, pero ahora no entramos en eso. Es un predicado terminal biargumental, o sea, E tiene dos argumentos, uno que va delante y otro de que va detrás. Y denota la relación de pertenencia de clase, pero en el sentido puramente extensional, ser elemento de, ser miembro de, la membership, que llaman lo que a veces traducen en Hispanoamérica como la membresía, pues ser miembro del membership es esto. No en el sentido intencional de es un, de los enunciados sujeto predicado. Si yo digo Juan es un hombre, no. Aquí, lo que estamos diciendo no es Sócrates es un hombre. Eso sería la expresión predicativa, sino Sócrates pertenece a la especie humana.
Sócrates es uno de entre los hombres, como nos había dicho aquí Russell, acordaos que había dicho, Sócrates es uno entre los hombres. Ese es el sentido extensional de la pertenencia. El símbolo pertenece se emplea siempre entre un término, que es un elemento o miembro, y una clase entendida como unidad. Atención, esto grabáoslo bien. Aquí tiene que haber al principio un elemento y luego tiene que haber aquí una clase, pero una clase entendida como unidad. Decimos, Sócrates pertenece a la especie humana. Especie humana es una unidad. Sócrates pertenece a la clase de los hombres. ¿Entiendes? La clase de los hombres como una unidad. No decimos que Sócrates pertenece a los hombres, ni Sócrates pertenece al hombre, porque los hombres son una multiplicidad de unidades. Y aquí tienes la clase entendida como una unidad. También importante, la pertenencia se refiere solo a la relación elemento-clase, no clase-clase. O sea, una clase no pertenece a otra. Una clase no es elemento de otra clase, sino que está incluida en ella. Veremos más adelante la definición de inclusión. El motivo es fácil de intuir. Sócrates pertenece a la clase de los hombres. Es un elemento de la clase de los hombres. Y la clase de los hombres, en cambio, está incluida en la clase de los animales. Pero la clase de los hombres no es un elemento de la clase de los animales. La clase de los hombres no pertenece a la clase de los animales, porque entonces la clase de los hombres tendría que ser un animal, y la clase de los hombres no es un animal. La clase de los hombres es una clase. ¿Veis la diferencia, no? O sea, si hablamos de pertenencia, tenemos que poner aquí un elemento y luego tenemos que poner en el otro lado una clase. Mientras que si hablamos de inclusión, una clase sí estará incluida, siempre sí estará incluida en otro. Aquí pone el ejemplo de animal, Russell lo ponía con el ejemplo de las teteras. La clase de las teteras no es una tetera. Tú con la clase de las teteras no puedes hacer té, con una tetera sí, pero la clase de las teteras no es una tetera. Entonces, repito, pensad en este ejemplo y veréis la diferencia. Otra cosa es que haya determinadas clases cuyos elementos, en lugar de ser teteras, peras, gatos, lo que sea, puedan ser a su vez clases, pero eso será otra cosa distinta, porque ahí vamos a estar en órdenes diferentes, luego nos va a salir, cuando hablemos de los diferentes órdenes, va a estar. Un elemento singular, por ejemplo A, sí que puede estar incluido en una clase si en lugar de considerarlo como elemento, lo consideramos como clase singular, o sea, una clase que se caracteriza por tener un único elemento. Por ejemplo, tú, Sócrates, lo puedes considerar como un elemento de la clase de los hombres, pero puedes considerar también Sócrates, si lo pones entre llaves, como una clase singular, es decir, una clase que tiene un solo elemento. Y entonces, si tú consideras Sócrates como una clase singular, Sócrates estaría incluido en la clase Sócrates, estaría incluida en la clase de los hombres. Pero si tú tomas a Sócrates como un elemento, no estaría incluido en la clase de los hombres, sino que Sócrates pertenecería a la clase de los hombres. Esto, diríamos, significa en un nivel intuitivo, pero también formalmente, que una clase no pertenece a sí misma. O sea, una clase no es un elemento de sí misma. Esto luego va a dar lugar a toda una serie de problemas que ya veremos. La clase A, acordaos, mayúscula negrita, no pertenece a la clase A. Esto nos va a dar, si no, luego veremos toda una cantidad de líos monumentales. Aquí hay otra cosa que añade Basti, esto además lo desarrolló mucho en el libro de las raíces fuertes del pensamiento débil del 96, es muy interesante. La clase se puede entender como uno o se puede entender como muchos. Algo ya nos ha salido antes ahí un poco. ¿Cómo explicar la distinción entre una clase como uno y una clase como muchos o como multiplicidad? Pues clase como uno sería una unidad de una multiplicidad. O sea, lo que es, hay una unidad cuantitativa, se define aquí con un recuadro, que está definida por una unidad trascendental, y esto lo subrayamos, de una unidad cualitativa, que a su vez es de una multiplicidad trascendental. Y aquí tenéis otra vez el subrayado. Aquí con la explicación queda un poco más claro. Dicho con otras palabras, la clase como uno, por ejemplo, la especie humana,
es un objeto considerado en sí mismo. En ese sentido estaría cerrado y por tanto es cuantitativamente contable. Tiene una serie de elementos determinados. Y por ello, en cuanto tal, respecto a su existencia, y por esto se habla de lo de la trascendentalidad, formaría una unidad. Esta unidad internamente también es una unidad cualitativa, tiene una cualidad que la determina, en este caso el ser hombre, determinada por el predicado que define la clase de muchos elementos, que existe solo virtualmente en ella. Fijaos que la especie humana es una multiplicidad virtual de muchos posibles hombres concretos, porque ahora somos los que somos, 8.000 o 9.000 millones, pero se pueden ir añadiendo más, por eso se dice que virtualmente puede ir añadiendo más. En cambio, la clase la puedes considerar como muchos. Sería una multiplicidad de muchas unidades. En este caso es una unidad cualitativa, por eso hemos subrayado una, sigue siendo una la cualidad que te hace ser hombre, de una multiplicidad trascendental. Aquí tienes muchos hombres, de cuantitativamente muchos, por eso hemos dicho clase como muchos, unidades trascendentales, muchos hombres concretos. Bien. Dicho con otras palabras, la clase como muchos, por ejemplo los hombres, es un objeto que por sí mismo existe en cuanto multiplicidad, que llamamos trascendental, unificada desde el punto de vista cualitativo. O sea, tenemos muchos hombres, pero aquí los unificas desde el punto de vista del predicado que la define y que se aplica a muchos elementos, a muchos y contables elementos que tiene cada uno su existencia en acto. Cada uno existe actualmente. Mientras que habíamos dicho antes que si consideras todos los elementos existen solo virtualmente, porque si ves la especie humana como una multiplicidad, ahora hay los hombres que hay, pero ahí se pueden ir agregando más, por eso cuantitativamente están solo de manera virtual, mientras que aquí si ves la clase como una multiplicidad, tienes presente los hombres que están existiendo ahora en acto. Bien, sobre esto, el que quiera profundizar en el libro de Basti, viene aquí esto con más detalle, pero ahora lo dejamos. Y luego decimos que una clase es del primer orden si tiene como elementos, acordaos, lo hemos dicho que la clase constaba de elementos, variables o constantes que estén por individuos. Una clase es de segundo orden si está constituida por clases de primer orden y así sucesivamente. O sea, que esto no va contra lo anterior. Una clase siempre tiene elementos, pero esos elementos, que son variables o constantes, no van a estar por individuos, sino van a estar por clases. Siempre serán elementos. O sea, se mantiene el principio de que una clase no pertenece a sí misma, sino que va a tener elementos. Lo que pasa es que puede ser que esos elementos a su vez sean clases, pero lógicamente ya será una clase de segundo orden, porque los elementos de esa clase a su vez van a ser clases, pero no se verifica que una clase pertenezca a sí misma. Esto de todos modos nos va a salir luego con la teoría de tipos de Russell, cuando veamos en la segunda, el final, la tercera sesión la tercera parte de esta sesión, lo de la teoría de tipos. Bien, en los Principia Mathematica, Russell desarrolla el cálculo de clases a partir de tres primitivos: el pertenece, la función proposicional y tal que. Bien, de todos modos, dejando aparte con lo que estamos viendo, fijaos, vamos a volver la estructura, sintaxis, vamos a hablar de la sintaxis y del cálculo de clases. Lógicamente hay una conexión entre el cálculo de predicados y la lógica de clases, porque la clase ya hemos visto que era el dominio o extensión de un predicado. Por eso se puede reescribir una expresión con variables predicativas en términos de clases y en términos de inclusión. Por ejemplo, para todo x, si x cumple h, x cumple m. Esto es lo mismo que decir todo hombre es mortal. Se convertiría en el cálculo de clases. Para todo x, x pertenece a la clase de los hombres, implica que x pertenece a la clase de los mortales. Bien, esto significa también que la clase de los hombres es subclase, está incluida en la clase de los mortales. O sea, una clase está incluida en otra, la de los hombres entra la de los mortales, pero lo que pertenecen son los elementos de cada una de las clases.
Entonces se puede definir el cálculo de clases, acordaos siempre, un lenguaje y unas reglas de deducción o derivación, como lo queráis llamar. El lenguaje a su vez consta de un alfabeto y de unas reglas de formación. Aquí el cálculo lo vamos a llamar Q para distinguirlo de C y distinguirlo de P. Entonces, el lenguaje de Q, LQ del cálculo de clases en su nivel elemental se considera como una extensión del lenguaje de cálculo de predicados. Tenemos un alfabeto, lo que vamos a llamar el alfabeto del cálculo de clases, que consta de lo siguiente. Tenemos el signo de pertenencia, las variables para clases, acordaos, hemos dicho, mayúscula negrita significa una clase. El ápice, esto que se pone aquí delante es otro signo, y determina la multiplicidad de posibles valores que puede tener un predicado. El símbolo la raya vertical, quiere decir tal que. La clase universal se va a expresar con la U mayúscula, así un poquitín como en esta tipografía un poco elegante. La clase vacía se va a expresar con esto. Y el símbolo de identidad con el igual. Todos los símbolos de nuevas reglas de formación de fórmulas que se definen a continuación. O sea, y ahora vamos a ver cuáles son los símbolos para formar fórmulas, que van a ser sobre todo los símbolos de inclusión, etc. Fijaos que estamos puramente en la sintaxis, diciendo que la sintaxis de la clase tiene todos estos símbolos. Iremos viendo ahora cómo se manejan estos símbolos. La semántica será otra cosa. ¿Qué más símbolos tenemos? Pues el símbolo de inclusión. La clase A está incluida en la clase B por definición siempre que para todo X tal que X pertenece a la clase A, eso implica que X pertenece a la clase B. O sea, si la clase A está incluida en la clase B, esto significa que, por definición, X pertenece a, lo cual implica que X pertenece a B. Si todos los elementos de la primera clase son elementos también de la segunda, la primera clase está incluida en la segunda. Signo de inclusión. Signo de igualdad. Dos clases son iguales si y solo si tienen los mismos elementos. O si queréis, dos clases son iguales si se incluyen recíprocamente. O sea, si tenemos el elemento X, X pertenece a, si y solo si X pertenece a B. Acordaos que esto quiere decir que la implicación vale en los dos sentidos, de aquí para acá y de acá para acá. Es lo mismo que decir que, fijaos, como en un sentido tienes la inclusión, si le das la vuelta, digamos, si pones la implicación al revés, esto lo pones aquí y esto lo pones aquí, tendrías entonces que B está incluida en A. O sea, si A está incluida en B y a la vez es verdad que B está incluida en A, tienes que A es igual a B. Es un modo de definir la igualdad. La exclusión, pues cuando no se cumple. Basta que un elemento, si ningún elemento de la primera clase está incluida en la segunda, la primera clase excluye a la segunda. O sea, como veis, hemos definido, esto simplemente le hemos tachado aquí, el tachar aquí es lo mismo que poner un no, aquí. O sea, en la inclusión hemos metido un no aquí, con lo cual tachas la inclusión, es lo mismo que poner un no ahí. Como veis, esto no tiene mayor dificultad. Si ningún elemento de la primera clase está incluido en la segunda, la primera excluye la segunda. Clase complemento. Por definición, se dice que la clase es complemento de la clase A si todos los elementos que pertenecen a complemento no pertenecen a A y viceversa. Obviamente, respecto a un dominio o universo de elementos predeterminado. Por ejemplo, respecto al dominio de los números naturales. El complemento de la clase de los números pares es la clase de los números impares. Lo más sencillo. Tenéis en una clase, ahora una clase académica. En este curso estáis haciendo los 7. Pues el complemento de la clase de los que estáis en el primer año son los que están en el segundo año. El complemento de los que están en el segundo año son los que están en el primer año. Es eso lo que nos está diciendo. Luego, la suma o unión de dos clases es la clase a la que pertenecen los elementos de ambas. La clase A unida a la clase B
eso quiere decir que por definición un elemento X, se cumple X tal que X pertenece a o bien X pertenece a B. O X puede pertenecer a o B. Veis, por tanto, que alguno había preguntado por qué el BEL o por qué la disyunción tiene que ver con la suma. Claro, porque estás añadiendo las posibilidades. Si tú tienes que, por ejemplo, esa sería la clase de los sacerdotes y esta sería la clase de los religiosos. Si uno cumple estar entre los sacerdotes, está en la unión. Si uno cumple estar en los religiosos, está también en la unión. Si uno cumple los dos, también sigue estando en la unión. Pero entendéis que si exigimos que se cumplan las dos cosas a la vez, que esté entre los sacerdotes y esté entre los religiosos, ya no tenemos la suma, sino ya tenemos el producto. El producto quiere decir la intersección de dos clases con los elementos comunes de ambas, mientras que si tú estás en la suma, utilizas la disyunción para aumentar las cosas, porque así cumple la suma tanto el elemento que esté en una como el elemento que esté en otra, con lo cual estás aumentando, la suma es un aumento de A con respecto a B. Si quitamos aquí B, evidentemente A es más pequeño. Si quitamos A, B se queda, o sea, B siempre es menor, o por lo menos igual, que A unión B. O sea, como veis, para que tengamos unidas las clases, los elementos, cualquier elemento, tiene que estar o en una o en otra, o puede estar en las dos. Lo que no puede ser es que no esté en ninguna de las dos. Bien, y luego también tenemos la clase unidad y la clase par. La clase unidad es simplemente cuando hay un único elemento. La clase par cuando hay dos elementos. Por eso de aquí ponemos el BEL. X sería A o X sería B. La clase AB tiene dos elementos. Podemos poner la clase tripla, la clase cuádrupla, poniendo así el número de elementos que queramos. Y luego clase universal y clase vacía. La clase universal, que también se expresa con V, es la clase determinada por una función proposicional siempre verdadera. O sea, por definición, la clase universal es X pertenece a la clase universal con tal de que X sea igual a X. Como X siempre va a ser igual a X, esto va a ser siempre verdadera y abarca todo. Y la clase vacía se define por X tal que X no sea igual a X, con lo cual diríamos va a estar vacía, no va a tener ningún elemento. Puesto que una clase existe cuando tiene al menos un miembro, la clase vacía sería, en cierto modo, la clase que no existe, y Russell la considera una ficción, aunque es cierto que luego va a tener su función en lógica. Y también es interesante notar que por la definición de igualdad entre clases, dos clases vacías, cualesquiera, serán idénticas. Claro, fijaos, si A es una clase vacía, o sea, tal que X no se cumple que X pertenece a, X está vacía, y B es una clase vacía, porque quiere decir que X, cualquier X que haya en B, cumple que X no pertenece a B, son dos clases vacías. Con lo cual tendríamos la doble implicación. Tendríamos que si X pertenece a, eso implica que X pertenece a B. Si X pertenece a B, X pertenece a A. Con lo cual serían la misma clase. Son dos clases que serían iguales, serían en ese sentido idénticas. Esto pensadlo un poco, porque si repasáis los signos no tiene problemas. Y luego, bueno, aquí va a ser importante la clase vacía desde el punto de vista de la fundamentación de los números, porque cuando se trata de... porque todas estas cosas, tanto los estudiaron primero Frege, luego Russell. El que hizo más lo de la noción de clase fue Frege, y luego Russell vio toda una serie de problemas. Cuando Frege quería definir el número 0, ¿qué es el número 0? Pues el número 0 sería la clase de todas las clases vacías. El número 1, la clase de todas las clases con un elemento, etc. Bien, era importante lo de la clase vacía a la hora de definir el tema de los números. Y luego también la clase vacía se va a poder comparar con la falsedad en lógica y la clase universal con la verdad en lógica. Aquí os presenta una cosa, se ve, es muy interesante porque los operadores de implicación es parecido al de inclusión, la disyunción suma lógica,
la disyunción o suma a la unión entre clases, la conjunción a la intersección. Podéis ver aquí la explicación que da, no nos vamos a detener mucho. Es una cosa bastante entretenida, aunque como se explica en nota, no es una cosa que se vaya a cumplir universalmente, pero en general se puede comparar la verdad a la clase universal y la falsedad a la clase vacía. Podéis leer un poco estas cosillas, pero ya digo, no lo vamos a explicarlo más. Y nos quedamos aquí. Comenzaremos ya en la última con la teoría extensional de la identidad y pasaremos inmediatamente a la antinomia de Russell.